Nosotros estamos dentro de una serie de predicaciones que lo he intitulado Hasta lo último de la tierra, que es una serie, para los que conozcáis un poquito la Biblia, ya tenéis una pista, ¿no?, de qué libro de la Biblia habla de hasta lo último de la tierra, ¿no?, que es el libro de Hechos. Normalmente se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles porque habla de la historia de la primera iglesia. Los apóstoles fueron predicando, anunciando el Evangelio, pero me ha gustado o he querido enfocarme que los hechos en realidad son los hechos de Cristo Jesús, porque todo lo que pueda hacer su iglesia aquí es su cuerpo obrando a través de su poder, porque nosotros solo podemos ser hijos por Cristo Jesús, ¿no? Solo vivimos porque estamos en Él, dice la palabra. Entonces, cuando su iglesia avanza, es Cristo que está avanzando, ¿no? Y un detalle que se ve claro esto, ¿no? Cuando Cristo apareció al apóstol Pablo, ¿no?, y dijo, él no dijo, ¿por qué estás persiguiendo a mi iglesia? ¿Qué fue lo que dijo Cristo al apóstol Pablo? Dijo, ¿por qué me persigues? ¿No? Porque es su iglesia la que está creciendo, es el mismo Cristo creciendo, porque todo lo que hacemos viene de Él, es por Él y es para Él. Amén. Entonces nos estamos enfocando en aprender de los apóstoles, aprender de esta primera iglesia que fue formada, aprender tanto de sus aciertos cuanto de sus errores, de poder enfocarnos en qué lecciones podemos tener para nuestras vidas, no solo de ellos como seres humanos, ¿no?, pero también de la obra del Espíritu en su corazón y de cómo es Dios dentro de todo esto, aprender atributos y características de Dios mientras vamos viendo y leyendo sobre sus vidas y su historia, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un repaso rápido de lo que vimos la semana pasada, ¿no? Vimos que la obediencia tiene un costo. Cuando obedecemos de verdad la palabra de Dios, esto molesta a la gente, ¿no? Y es curioso porque siempre hablamos que Dios vino a traer paz, ¿no?, porque Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero luego Cristo dijo, oye, no os olvidéis que yo vine a traer espada, vine a traer contienda entre padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija. A ver, entonces, ¿cómo yo encajo esto? ¿Cristo vino a traer paz o vino a traer espada? ¿No? Y hemos visto, bueno, esto hace algunas semanas, hemos visto que Cristo vino de verdad a traer paz a nuestro corazón, porque cuando entendemos que Él murió en la cruz por nosotros, Él pagó el precio de nuestros pecados y esto nos posibilita ser perdonados por Dios, recibir el perdón de Dios, ya la deuda que teníamos para con Dios a causa de nuestros pecados está pagada, entonces esto trae paz a nuestro corazón. Pero lo que Cristo está explicando es que esta paz que produce en nosotros y ahora nos hace mirar a Él y decir, ahora yo voy a vivir por Dios y para Dios, voy a vivir por Cristo, entonces voy a seguir el diseño que Dios tiene, va a haber un costo. ¿Por qué? Porque el mundo va a contracorriente. El mundo va en otra dirección. Y entonces hay gente que se va a molestar, parientes, amigos, gente que conocemos de toda la vida, nos pueden acabar dejando y ya no queriendo estar con nosotros porque dice, yo no me quedo con fanáticos, ¿no? Y entonces es un costo. Obedecer a Dios nos cuesta, ¿sí? Entonces esto es lo que vimos, pero también hablamos que una obediencia parcial es lo mismo que una desobediencia total. No vale con solo obedecer un poquito, ¿no? Necesitamos obedecer de todo nuestro corazón. La obediencia tardía también es como una desobediencia temprana, ¿sí? También vimos que la obediencia cuando no duele es más una conveniencia que una obediencia, ¿no? Porque normalmente las cosas que Dios requiere de nosotros nos cuestan, nos duelen.
vimos también que desobedece aquel que se ama más a sí mismo. Entonces, se ama tanto que acaba desobedeciendo a Dios porque no puede amar a dos al mismo tiempo. O se ama más a sí mismo o ama más a Dios. Entonces, un corazón que está acostumbrado a desobedecer mucho es porque se está amando mucho a sí mismo. Y este es un corazón rebelde, ¿no? Entonces, puedes hacer aquí un check-up aquí en tu semana pasada, ¿no? Y pensar, ¿cómo fue tu semana la que acabaste de vivir? ¿No? ¿Desobedeciste mucho? Y entonces, si esto es cierto, es un reflejo de que en tu corazón estás amándote más a ti mismo que al Dios que sirves. Y hoy vamos a ver un poco cómo sería como el antídoto para esta vivencia egoísta, ¿no? También vimos, para poneros en contexto, estamos leyendo la parte de Hechos capítulo 5, cuando habla que los apóstoles fueron al templo, había un cojo pidiendo limosna, y entonces ellos dijeron, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y entonces fue sanado, fue una revolución, la gente se acercó, ellos empezaron a aprovechar, ¿no? Ahora es hora, ¿no? Como un buen creyente dice, ahora es hora de testificar de Cristo, porque Cristo nos dijo, testificaréis, y entonces hay que aprovechar la oportunidad que el Señor nos da. Y ellos empezaron a testificar, pero los sacerdotes y los líderes del templo no les gustó la idea. Entonces los prendieron, los amenazaron, pero no podían mantenerles presos porque el milagro fue tan grande del cojo que estaba saltando y cantando entre la gente de un hombre, imaginaros, de 40 años, dice el texto. Era algo tan claro y tan evidente que ellos no podían decir, no, lo vamos a prender, y el pueblo los machacaría, ¿no? Entonces, como ellos tenían más miedo del pueblo que de Dios, amenazaron a los apóstoles, ¿no? A Pedro y a Juan, diciendo, no queremos que habléis más de este nombre ni de su resurrección. Salieron, ¿y qué hicieron? Fueron justo allí, en la puerta, en el pórtico, y siguieron hablando y siguieron testificando de Cristo, ¿no? Esta es la historia. Entonces, luego ellos volvieron a prenderles y han dicho, nos hemos dicho que no tenéis que estar hablando de este nombre, ¿no? Ya no os hemos dicho esto. Y la semana pasada vimos que la respuesta de ellos fue ya dando señales, información sobre el Evangelio, revelación sobre el Evangelio, porque fijaros que ellos dijeron lo siguiente, ¿no? Respondiendo Pedro a los apóstoles, y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y luego dijo, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Entonces fijaros, el Dios de nuestros padres está dejando claro que hay un Dios, y este Dios levantó a Cristo. Ahora, ¿por qué levantó a Cristo? Luego él dice, a quien vosotros matasteis. Estaba exponiendo el pecado en sus corazones. Estaba exponiendo su actitud de pecado delante de Dios. Y luego, colgándole en un madero, y luego dice, y a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, ¿veis que aquí está Dios, ¿no? El creador de todo, y luego queda evidente el pecado del ser humano, luego Cristo que resucitó para perdón de nuestros pecados, y aquí dice la cuarta cosa, que es el Evangelio, que es la respuesta. ¿Cómo vamos a responder a este mensaje? Dios espera que respondamos con arrepentimiento, diciendo, Dios, ahora que yo entiendo que tú eres santo, que yo soy un pecador y que no puedo salvarme a mí mismo, entonces enviaste a Cristo para pagar el precio de mis pecados, para que yo tuviese salvación en Cristo. Entonces ahora yo respondo diciendo, Dios, me arrepiento de la manera que yo he estado viviendo y quiero ahora, a partir de hoy, vivir para Cristo, ¿no? Entonces ves que el mensaje del Evangelio estaba aquí en la respuesta del apóstol Pedro y los apóstoles. El texto de hoy ya la cosa empieza a calentarse,
¿sí? Ha ido como que a fuego lento, pero va calentando. Y hoy el texto es un poquito más caliente de temperatura de la persecución y de la opresión que estaban haciendo con los apóstoles, ¿sí? Pero antes de leer el texto vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Y gracias porque siempre nos cuidas. Como dice tu palabra, Señor, debemos echar sobre ti toda nuestra ansiedad, porque tú nos cuidas. Esta es la manera, Señor, el antídoto para la ansiedad es recordar que tú nos cuidas, Señor. Es creer en tu palabra cuando ella dice que tú nos cuidas. Por eso en esta mañana queremos descansar nuestro corazón en esta verdad tan profunda de que tú eres fiel, que tú nos estás cuidando a pesar de nuestros pesares, a pesar de las circunstancias que pasamos, Señor, que salen de nuestro control, no las podemos controlar. Si dependiera de nosotros, haríamos con que fuesen distintas. Pero, Señor, sabemos que a pesar de todo esto, de nuestros pesares, a pesar de no entender muchas veces, Señor, tus planes y tus caminos, pero confiamos en ti, que tú nos estás cuidando, Señor. Y parte de tu cuidado para con nuestras vidas es que hablas a nuestro corazón a través de tu palabra. Nos abres nuestros ojos para que podamos verte y conocerte en mayor profundidad. Alineas nuestro corazón, Señor, de tal manera que seamos un poquito más parecidos a Cristo. Y en esta mañana pedimos, Señor, hazlo una vez más. Conmueve nuestro corazón, quebrántanos, enamóranos, Señor, en esta mañana. Haznos ver, Señor, aquellas cosas que hay en nuestro corazón o las maneras que estamos viviendo, Señor, que están desalineadas a tu palabra. Y llévanos, Señor, por el poder de tu Espíritu a una transformación, Señor. Porque esto es lo que tú haces. Tú no nos das fuerza para estar luchando contra conductas de manera externa por nuestra carne, sino que tú cambias lo profundo de nuestro corazón para que desde la transformación que tú haces, entonces, Señor, el externo ya será otra historia. Porque esta es la obra que tú haces, Señor. Nos sanas, nos liberas y esta liberación es reflejada externamente, Señor. Y pedimos, hazlo una vez más en esta mañana porque dependemos de que lo hagas, Señor. Porque por nuestra carne no podemos vencer nuestra carne, Señor. Solo a través del poder de tu Santo Espíritu. Por eso te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Vamos a leer juntos entonces Hechos capítulo 5 a partir del versículo 33. Entonces recordad que fueron presos los discípulos, ¿no? Y luego al salir dijeron, vamos allá. Y otra vez fueron a seguir predicando, como si nada hubiese pasado, ¿sí? Entonces dice que ellos, quienes los sacerdotes, los líderes, oyendo esto, que los discípulos otra vez estaban allí, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos,
Les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Lo primero que quería que pudiésemos enfocarnos es en la ira de los líderes de aquella época. El primer versículo, ¿no? El 33 dice, y ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Eran los líderes de la época espirituales, los líderes espirituales. La gente que leía la Biblia a los demás, la gente que estaba copiando y haciendo copias de la Biblia, la gente que tenía acceso a la palabra de Dios. Estos que decían que estaban enseñando al pueblo cómo servir mejor a Dios. Ahora, qué triste que uno piense, yo soy responsable por enseñar a la gente a servir a Dios, y uno se depara con la situación de que está luchando en contra de la obra de Dios. Qué miserable la vida de aquel que piensa que está sirviendo a Dios y en realidad está luchando en contra de la obra de Dios, ¿no? Y así estaban estos hombres. Tuvieron al mismo Cristo delante, pero sus celos, su envidia, lo llevaron a matar a Cristo. Y ahora estaban respondiendo con lo mismo con los apóstoles. A veces nosotros pensamos, ¿no? Bueno, vamos a orar, entonces si Dios les sanara, no es posible que no entregase su vida a Cristo, ¿no? No es posible que quedase sin entregar y rendir su corazón a Cristo. ¿Será? ¿No? Porque unos cuantos vieron y no lo creen, y no creyeron. Porque aquel que no quiere creer en milagros va a encontrar una justificación para decir que esto fue algo, que no sé qué, que pasó no sé cuánto. Va a encontrar una justificativa para decir que no es cierto. Pero aquel que sí cree en los milagros, basta con lo que está delante de sus ojos y dice, esto es un milagro. ¿Y cuántas veces nosotros vemos estos milagros en nuestras vidas, en nuestro corazón? A veces un toque del Espíritu Santo de Dios en un momento que estamos haciendo un devocional y de repente sentimos la presencia de Dios, lloramos y sentimos que el Señor tocó nuestra vida de manera especial y luego algo cambió en nuestra vida. Ya decimos, uy, sí, algo cambió en mi corazón, porque en esta situación yo no actuaría de esta manera. Dios hizo algo aquí, aún no sé lo que es, pero algo el Señor hizo. Esto es un milagro, porque ¿quién puede tocar lo más profundo de nuestro corazón sino solo Dios? Y así, bueno, por no hablar de otros milagros, ¿no? Que el Señor sigue haciéndolos. Pero no es cierto, ¿no? Que simplemente el hecho de ver un milagro, la gente va a entregar y va a rendir su corazón y se va a postrar a Cristo, va a decir, sí, ahora yo he visto un milagro, quiero vivir para Cristo, ¿no? Porque estos hombres, además de conocer la palabra, además de tenerla estudiada, de estar enseñando a los demás, vieron a un hombre que 40 años estaba allí delante del templo, cojo. Lo vieron saltando y alabando a Dios. Pero su envidia, sus celos de que no fueron ellos los que sanaron, no fueron ellos los que hicieron, fueron unos otros que están hablando a nombre de no sé quién. Entonces les quitaba de ellos la autoridad, les quitaba de ellos el control sobre el pueblo, les daba al pueblo libertad. Porque durante mucho tiempo, luego más adelante, ¿no? En la historia, los que se levantaron y quisieron otra vez encerrar la palabra de Dios y dejarla encerrada para que solo unos pocos pudiesen tener acceso a la palabra, como quien diciendo, vamos a controlar a la gente. Pero el Señor es tan misericordioso que levantó en todo el mundo hombres que con un amor tan grande por el Señor que entregaron sus vidas para que nosotros pudiésemos tener la Biblia traducida en todos los idiomas. Porque el Señor quiere que seamos libres y uno solo puede ser libre cuando conoce la verdad. Mientras está engañado, es esclavo, porque no puede ver con claridad para poder elegir.
está decidiendo bajo la mentira, el engaño. Entonces está siendo esclavo sin saberlo. Santiago capítulo 1, versículo 20 dice lo siguiente: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Recordando un poquito lo que vimos ayer, ¿no?, sobre las emociones, siempre que actuamos o dejamos que la ira hable, ¿no?, dejamos movernos por la ira, que nuestra boca se mueva por nuestra ira, ya veremos que no obra la justicia de Dios. Y es bíblico. Por eso es tan importante que aprendamos, ¿no?, en por qué hago lo que hago cuando estoy irado. Cuando me quedo enojado, en primer lugar, ¿por qué me quedo enojado? Y luego, ¿por qué actúo como actúo? Hacer estas preguntas al Espíritu Santo de Dios son clave para que uno pueda ir buscando la sanidad en su corazón y poder arrepentirse de cosas, de sentimientos que tienen, de pensamientos que tienen, que son contrarios a la palabra de Dios y que muchas veces causan la ira en nuestro corazón. Por ejemplo, ¿no?, si yo no estoy seguro de mi aceptación delante de Dios, es decir, que Dios me acepta a pesar de mí, si yo no estoy seguro, yo voy a buscar la aceptación de los demás. Entonces, si yo estoy buscando la aceptación de los demás y alguien me hace algo que yo me siento humillado, ¿qué voy a hacer? Oye, aquí no. ¿Por qué? Porque quiero ser aceptado. Si alguien me humilla, va a decir, vamos a dejarlo de al lado. Entonces, el miedo de ser rechazado por la humillación hace que uno se enoje y se levante. Ese es solo un ejemplo muy pequeñito de algo que puede pasar. Ahora, si tú descubres, ¿por qué me he enojado? Y el Señor te muestra, es porque no estás seguro de que yo te he recibido. Eres mi hijo, eres mi hija. Entonces no, estás buscando vivir para que la gente te acepte. Ahora, ya imagináis el apóstol Pedro, el apóstol Juan, en esa situación que ellos estaban viviendo, si ellos estuviesen preocupados en agradar, en caer bien a los sacerdotes y a los líderes espirituales de la época, ¿cómo hubiese sido su reacción? ¿Cómo hubiesen actuado? Sería una catástrofe, porque ellos hubiesen actuado exactamente como estos líderes estaban actuando, porque los líderes querían caer bien al pueblo, querían ser aceptados por el pueblo. Entonces, por eso hacían estas cosas, para quitar de en medio todo aquel que pudiese estorbar su estatus y la manera con que el pueblo les miraba a ellos. Querían ellos ser los más, los top, los por encima de todos. No había nadie que podía estar ahí en competencia con ellos. Qué triste, ¿no? Entonces, la ira nuestra nunca obra la justicia de Dios. Necesitamos ser conscientes de esto y necesitamos trabajar las situaciones que nos causan ira en nuestras vidas, ¿no? Principalmente dentro del hogar, ¿no?, en la relación de marido y esposa, entre hermanos, pero también en el trabajo, ¿no? Hay cosas que nos enojan y necesitamos trabajar en ello y decir, Señor, muéstrame, porque yo estoy permitiendo que esta persona controle mi estado de ánimo y no tiene este poder. Este es el poder del Espíritu Santo. Me estoy dando este poder a esta persona, pero no es cierto. No es bueno y no es saludable, no es sano. Ayúdame, Señor, ¿no?, a poder tener dominio propio y a pesar de la otra persona, porque no puedo controlar lo que hace la otra persona, lo máximo que puedo hacer es explicar, exponer, pero el otro decidirá si quiere hacer o dejar de hacerlo. Ahora, Señor, ayúdame para poder conocerme y saber qué área en mi corazón está dañada y dónde está mi pecado, dónde estoy buscando guardarme y no estoy dejando que tu Espíritu me guíe. Lo siguiente que vemos en este texto es el consejo de Gamaliel.
Y ya podéis ver, ¿no?, que Gamaliel dio un consejo interesante. No sé si os acordáis, pero Pablo, cuando daba testimonio de él y hablando de todos los estudios que él hizo, ¿no?, como fariseo, y decía fariseo de fariseos, ¿no?, él decía que era de la escuela de Gamaliel, porque era un hombre que tenía un temor de Dios muy, pero muy grande. Incluso dice en la historia, no en la Biblia, sino textos de historia del pueblo judío, dice que cuando Gamaliel murió, se acabó el temor de Dios entre los líderes de Israel. Se perdió una santidad que había. Fue el último que estuvo manteniendo el corazón de los judíos allí en el temor del Señor. Y es interesante, ¿no? El Señor lo levantó para dar este consejo. ¿Y cuál fue el consejo? No era muy complicado, ¿verdad? Decir, mira, se levantó uno por ahí, la gente le siguió, pero luego se murió y se acabó todo. Y luego otro se levantó, mucho pueblo fue detrás de él, es cierto, pero también se murió y se acabó todo, ¿no? Él solo no se acordó que Cristo había muerto y había resucitado, ¿no? Y no se había acabado la historia. Ellos, los discípulos, seguían. Pero claro, él solo se enfocó en los apóstoles. Entonces dijo, mira, si estos no son de Dios, van a seguir haciendo lo que quieran hacer. Puede ser que la gente les siga, pero si no es de Dios, se va a acabar. Ahí se va a acabar. Ahora, meditando un poco en este consejo, yo creo que esta parte no era tan cierta en el sentido de que nosotros tenemos experiencia de un montón de sectas que empezaron hace años y que aún siguen. ¿Sí o no? Hay un montón de religiones que empezaron, no son de Dios, pero ahí siguen. Entonces, este consejo de él no estaba del todo cierto, ¿no? Pero sí estaba cierto en la otra parte, que era decir, oye, ¿y si esta obra es de Dios? Allí es donde chapó, ¿no? Como decimos aquí. Aquí es donde chapó, porque pensad por un momento, estáis luchando en contra de estos hombres, pero ¿y si ellos, por si acaso, están siendo enviados por Dios y están trabajando para Dios? ¿Queréis poneros en una situación de estar luchando en contra de la misma obra de Dios? Entonces, se dieron un paso hacia atrás y dijeron, bueno, parece sabio tu consejo, ¿no? Porque era evidente que Dios estaba obrando a través de ellos. No lo podían negar, pero su corazón estaba enojado porque tenían celos de ellos. Luego el texto sigue y habla sobre el gozo que tuvieron los apóstoles y la desobediencia civil que ellos tuvieron, porque ellos desobedecieron de manera civil. El versículo 40 dice así, y convinieron con él, ¿no?, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Muy fácil leerlo así, ¿no? En un momentito uno lo lee. Pero vamos a recordar un momento cómo eran los azotes de los romanos. ¿Sí? ¿Cómo eran? En otros lugares dicen que eran como 39. ¿Sí? No sé si ya llevaste un latigazo. Yo me acuerdo los que llevaba de mi mamá, cuando era pequeño, de su cinturón, y dolía mucho. Ahora solo 1, 2 o como 3 como mucho. Ahora imaginaros que no solo es un azote, sino que las puntas tenían trozos de hierro, de hueso, para que cuando diesen la piel hiciese daño. Entonces no era así, bueno, le dieron allí, bueno, y salieron ahí. Fue algo terrible, muy, pero muy doloroso.
No fue algo nada fácil. Pero lo sorprendente es que ellos salieron de allí gozosos. ¿No? Comentábamos algo de esto ayer, ¿no? Uno puede estar gozoso en Dios y al mismo tiempo sentirse triste, bíblicamente, ¿sí? Porque el gozo de la salvación puede seguir en nuestro corazón, saber Dios me cuida en todo tiempo, pero luego pasar por una situación triste y llorar. Pero este lloro no me va a llevar a otro lloro y a otro lloro y a otro lloro, porque hay un gozo en mi corazón que aunque yo estoy triste por esta situación, el Señor me sostiene. Y no deja que mi cuerpo, no deja que mi mente, no deja que mi alma se entregue a la tristeza por el gozo que hay en mi corazón por haber sido recibido por mi Padre. Y ellos aquí estuvieron gozosos de haber sido tenidos dignos de sufrir, de padecer por el nombre de Cristo. No sé cuántos hubiesen aceptado una invitación, ¿no? Que Fausto tiene un hermano que va a predicar en un lugar que puede ser que uno no vuelva, va y no vuelve, ¿no? No sé cuántos de nosotros aceptaría una invitación y decir, hermanos, vamos a gozarnos por sufrir por el nombre de Cristo, ¿no? Vamos a hacer un viaje misionero, pero os aconsejo que solo compréis el billete de ida, porque de vuelta no sabemos qué va a pasar. No sé cuántos estarían animados a participar de un viaje misionero así, ¿no? La verdad es que como creyentes deberíamos de estar anhelando hacerlo, pero nos cuesta. Y nos cuesta porque sin darnos cuenta, nuestra cosmovisión de ser cristiano está infectada, está dañada por muchos pensamientos y muchas enseñanzas que no son bíblicas. Y vamos construyendo una manera de ver el Evangelio y de vivir el Evangelio que no tiene que ver con lo que está en la Biblia. Y en esto quería entrar con vosotros ahora, ¿no? ¿Cómo podía ser que ellos, teniendo su cuerpo todo dañado por haber sido, ¿no?, llevado latigazos, estar gozosos? Y no solo esto, sino que dice, todos los días estaban ¿dónde? Escondidos ahí en una cueva para que nadie les viese y no les volviesen a pegar. No, todos los días estaban ¿dónde? En el templo, allí, la cara expuesta, otra vez. Pero ¿será que no entiende? ¿Será que no? ¿No? O un hermano de la iglesia diría, no, es que estos hermanos, no, estoy aquí con ellos, es que no hay quien les controle. No, es que ellos tenían un gozo y un amor tan grande por el Señor que no podían hacer algo distinto. Su cosmovisión sobre el reino de Dios estaba muy bien ajustada. Y es esto lo que yo quería comentar con vosotros a partir de ahora, que es cómo puede ser que ellos, estando azotados, salieron gozosos y siguieron haciendo lo mismo. Claro que iban en el templo, pero también en las casas. Es decir, no estaban preocupados con lo que les podía pasar. Hay una imagen que yo dejé allí, que pone cosmovisión. ¿Qué significa cosmovisión? La cosmovisión es la forma en que una persona percibe la realidad o el mundo que le rodea. ¿Sí? De otra manera se puede decir, igual que la imagen que yo he puesto aquí, es las gafas que usamos para interpretar las circunstancias, las personas y a Dios mismo. A esto llamamos cosmovisión. Es como que tú tienes unas lentes, unas gafas, y solo puedes ver las cosas a través de esta cosmovisión, a través de estas lentes, ¿no? Por eso yo borré todo lo que está alrededor y solo se puede ver lo que está ahí dentro. ¿Cuál es una gran mentira moderna de un evangelio moderno que no tiene que ver con el evangelio bíblico? Dice, Dios te salvó para que seas feliz. Qué bonito, ¿no? Y esto cautiva multitudes. ¿Quién no quiere ser feliz?
Dios te salvó para que seas feliz. Entonces, Cristo murió en la cruz para hacerte feliz. El tema de la predicación de hoy es: somos llamados a padecer con Cristo. Y antes de que algún hermano diga, pero pastor, qué duro esto, qué exagerado, ¿no? Pero tranquilo, ¿no, pastor? Vamos a relajar un poco, ¿no? Vamos a leer este texto, Filipenses 1:29, y a ver qué dice la palabra. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y aquí este padecimiento no está hablando solo de que uno está luchando en contra de su carnalidad y se está esforzando por ser obediente a Dios, ser fiel a Dios. No habla del sufrimiento de la lucha dentro de nosotros, que también puede estar incluido, pero este padecer por Cristo habla de la afrenta y la persecución que vamos a recibir por ser fieles a Dios y a su palabra. Y no solo os es concedido, es como él nos dice, no solo habéis recibido el regalo y el don de creer, sino recibisteis otro regalo. ¿Quién quiere? El regalo de padecer. Ese es el mensaje del Evangelio. Por eso hay muchas iglesias que ya dejan de hablar de pecado, ya dejan de hablar de sufrimiento, ya dejan de hablar de dolor, porque esto no atrae. Porque ya sufrimos lo suficiente para luego escuchar, ¿no?, que Cristo nos llama para también padecer. Ahora es claro que el Señor nos cuida con tanto amor que su presencia en nuestras vidas nos hace pasar por la tempestad con un corazón lleno de paz. El gozo y la paz que nos da de tener nuestros pecados perdonados, no hay precio en el mundo que lo pueda pagar. Pero es cierto que le persiguieron a Cristo. A ver, tú y yo nos equivocamos. Y es normal que alguien nos eche la bronca alguna vez, ¿no?, diciendo, oye, ¿por qué haces esto? Porque estás haciendo el otro. Oye, ojo con esto. Porque somos fallos, es normal. Incluso que nos persigan por pecados que hemos cometido. Ahora, ¿y Cristo qué? ¿Qué pecado cometió? Y Él dijo a sus discípulos, de la misma manera que me persiguieron a mí, os perseguirán a vosotros. Porque no tiene que ver contigo y conmigo, tiene que ver con el mensaje que llevamos. Tiene que ver con el mensaje del Evangelio. Tiene que ver con el mensaje de que hay un Dios santo y Él creó todas las cosas con un diseño. Y cuando yo pongo mi vida a disposición de Dios para seguir el diseño que Dios tiene para mí, esto va a confrontar a aquellos que no quieren vivir el diseño de Dios, aquellos que rechazan el diseño de Dios para sus vidas, incluso aquellos que aborrecen el diseño de Dios, maldicen el diseño de Dios como si fuera algo malo, porque quieren vivir lo que les da la gana, sin tener en cuenta su Creador, aquel que les dio la vida, y el único que tiene poder para quitarles la vida, como dice la palabra. El Evangelio que escuchamos, y a veces hay personas que lo han escuchado toda la vida, puede que incluso suene así, ¿no? Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿no? Él quiere darte paz, alegría y sobre todo quiere tu felicidad, ¿no? ¿Y cuál es el problema de este mensaje cuando solo tiene esto? Este mensaje pone a ti y a tus necesidades en el centro del escenario. Presenta a Dios como el bombero, el solucionador de problemas, el que apaga los fuegos de tu vida para que tú estés ahí tumbado en la hamaca y tranquilo, relajado. Porque soy privilegiado porque soy hijo de Dios, ¿no? Entonces Dios tiene que trabajar para mí. Este mensaje hace con que la vida cristiana parezca atractiva para aquel que quiere vivir en pecado. Entonces esto es un mensaje que se vuelve popular porque es profundamente centrado en el yo.
¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere tener una vida buena? ¿Quién no quiere tener un Dios que te da privilegios? Porque hay muchas predicaciones que tratan a Dios como si fuese así, ¿no? Va a tener privilegio porque mira qué bueno, mira lo que está haciendo. Le voy a dar un privilegio. Y tratan la vida con Dios así, como que es una compra. Estoy comprando cosas con Dios, ¿no? A ver si Dios me da un poquito más. Voy a orar un poquito más esta semana, a ver si Él me da un poquito más, ¿no? Incluso hay unos que dicen de pactar con Dios y dicen, no, si quieres cobrar un sueldo de 2.000 euros, tienes que dar diezmo de 2.000 euros. Estoy comprando a Dios. Es un mensaje de un evangelio que está totalmente distorsionado, no es el evangelio bíblico. La verdad del evangelio es dura de escuchar, pero la verdad del evangelio es que Dios no te salvó a ti, no me salvó a mí para que seamos principalmente felices, sino que Él nos salvó por una razón infinitamente mayor, más santa y gloriosa. Él nos salvó y nos salva para la gloria de su nombre. Esta es la razón y el objetivo y el propósito que está en la palabra de Dios, diciendo que Él nos salvó para su gloria, para la alabanza de su nombre. Entonces, nosotros no somos los actores principales de nuestra salvación. Somos los coadyuvantes, ¿no? Coadyuvante, la palabra. Somos los secundarios, ¿no? Aquel que nunca será el primero. ¿Sí? El héroe, el protagonista, el propósito, el fin de toda historia es Dios y solo Dios. Ahora uno puede pensar, esto parece sonar egoísta por parte de Dios, ¿no? Es que estoy salvando a todos, pero gloria para mí, gloria para mí. Suena, a algunas personas lo pueden recibir esto como si fuese algo egoísta o egocéntrico de parte de Dios, o como ofensivo, ¿no? Ahora, ¿por qué pensamos así? Porque nosotros somos adoctrinados en una cultura que nos enseñan a pensar que todo el universo gira en torno de nosotros. Entonces, cuando vemos que algo gira fuera de nosotros, ya nos sabe mal. Dice, hombre, porque todo para Él. El problema está en nuestro corazón pecaminoso, no está en Dios, ¿no? Nosotros, si sumergimos en la realidad bíblica, vimos que el universo gira en torno del Sol, ¿no? Supremo, que es Dios. Cristo, la estrella de la mañana. Todo el universo, toda la creación, todo está sustentado por Él y todo permanece por Él. Él es el centro de todo, de toda su creación. Entonces, entender esa verdad es una diferencia fundamental para el creyente entre aquel que tiene una relación con Dios de consumidor de bendiciones divinas, ¿no? Entonces voy el domingo en la iglesia porque quiero recibir bendiciones. Me siento en mi casa para leer la Biblia porque quiero recibir bendiciones de Dios. Entonces está siempre teniendo una relación de comercio con Dios. Y entender que el centro de todo, incluso de nuestra salvación, es Cristo, nos ayuda a dejar de ser este mero consumidor para convertirnos en un verdadero adorador. Es la diferencia entre una fe que se derrumba cuando la felicidad terrenal se termina, cuando pasa alguna catástrofe, alguna situación que nos derrumba, y de aquella fe que permanece firme en la belleza inmutable del único Dios que es independiente de las circunstancias. Él está por encima de las circunstancias. Cuando nuestra fe está firmada en Él y fundamentada en Él, puede venir lo que sea. Y es esto lo que vemos en la vida de los apóstoles. Por eso ellos podían afrontar esto que estaban pasando y lo leemos y parece que no les pasaba nada. Pero lo estaban pasando durísimo. Pero su cosmovisión, las gafas que ellos usaban para leer sus circunstancias, les hacía poder vivir de esta manera. Y es curioso, ¿no?
vemos Cristo en ellos. Porque ¿qué sucedió con Cristo? Él fue el que más padeció. Él fue el que más sufrió porque Él no tenía ningún pecado. Incluso Él dejó la gloria para vivir entre pecadores. Y viviendo entre pecadores, vivió para servir a los demás. Y dice la palabra que los suyos no lo recibieron. Te invito a estar atento hasta el final porque vamos a hablar de desmontar este evangelio de la felicidad humana y reconstruir una visión de Dios tan grande y tan centrada en Dios que esto puede cambiar tu vida de oración, esto puede cambiar tu manera de adorar y de alabar a Dios, esto puede cambiar el propósito por el cual estás viviendo. La mente moderna, al escuchar que Dios actúa para su propia gloria, ¿qué hace? Inmediatamente acusa a Dios de ser un ególatra. Mira a Dios, todo para Él, ¿no? Ahora, cuando la persona piensa así o cuando nosotros pensamos así, tenemos este sentimiento, es porque no entendemos algo que es fundamental. Si yo quiero que todos me den la gloria a mí y me miren a mí, esto no va a producir vida en ninguno de los demás, en ninguno de vosotros. Porque yo no tengo vida en mí mismo. No soy el dador de la vida. Entonces, por esto es egoísta cuando nosotros queremos que toda la atención venga a nosotros. Porque ¿qué estamos queriendo? Sugar la vida de los demás para alimentarnos de sus vidas. Ahora, cuando Dios lo hace, es el mayor bien que Él puede hacer al ser humano. Es hacer con que cada ser humano lo mire a Él porque Él es el dador de la vida. Él es la fuente de todo lo que necesitamos, está en Él. La fuente de todo el vacío de nuestro corazón solo es llenada en Él. Entonces, la mayor demostración de amor que Dios puede dar para nosotros es salvarnos para su gloria y hacer con que miremos a su gloria, para que miremos a Él, porque entonces cuando miramos a Él es cuando somos llenados de verdad. Cuando miramos a Él es cuando de verdad nuestro corazón se llena de gozo. Cuando miramos a Él es cuando somos restaurados. Cuando miramos a Él es cuando somos sanados. Entonces fijaros que cuando vivimos para su gloria, para admirar su gloria, entonces es cuando más felices somos, más completos somos. Cuanto menos miramos, vamos así en la vida. Hay días que más, hay días que menos. ¿Por qué? Porque nuestras emociones cambian y nosotros vamos igual. Y dice, ay pastor, es que no sé, mi vida espiritual va así, parece una montaña rusa. La pregunta es, ¿a quién estás mirando? ¿Estás mirando a Cristo? ¿Estás mirando la gloria de Cristo? ¿O estás mirando a ti todo el rato y intentando buscar con tu carne hacer que seas más parecido a Cristo? Y una analogía que nos hace entender una frase, ¿no? Que es como, Dios es más glorificado en ti cuando tú estás más satisfecho en Él, ¿sí? Dios es más glorificado en ti cuando tú estás más satisfecho en Él. Una analogía que se puede usar aquí es como un cuadro en un museo, ¿sí? Si tú dices, todos están ahora obligados a estar mirando este cuadro. Claro, si uno se siente obligado a estar ahí, ¿no? Vale. A ver cuándo me dejan salir de aquí y hacer algo que yo quiera hacer. Ahora, ¿esto da valor al cuadro que está allí? Porque la gente está obligada a mirarlo. No. Ahora, si hay un cuadro y la gente está así, que no puede dejar de mirar, no puede dejar de admirar cada detalle, cada pincelada, cada imagen que aparece en el cuadro es una admiración. Así el cuadro va a ser honrado, ¿no? Va a ser valorado este cuadro, va a decir, vaya cuadro, ¿no? Así es, cuando en nuestras vidas tenemos una relación con Dios como si alguien nos obligase a estar.
Bueno, ya que el pastor dijo que hay que hacer un devocional, bueno, y ahí vamos, ¿no? Ya que el pastor dijo que hay que orar, bueno, vamos a orar, ¿no? Bueno, es que la Biblia dice que hay que hacer, vale, entonces, si tenemos nuestra relación con Dios así, es que, bueno, ya que hay que hacer, vamos a hacer, ¿no? Porque estamos intentando cumplir como si alguien nos estuviese obligando a hacerlo, no porque queremos hacerlo de verdad. Entonces, así Dios no es glorificado. Porque las personas que te conocerán, que tendrán una relación contigo, van a ver los reflejos de un corazón así. Estoy agotadísimo. Esto de ser creyente, no hay quien aguante. Ahora, cuando te estás mirando a Cristo, estás recibiendo su amor, estás recibiendo su gracia, estás recibiendo la paz que Él da, estás recibiendo la restauración que Él da, estás transformando tu corazón, te llena de vigor, te llena de ánimo, te llena de alegría, te llena de esperanza. Y luego cuando uno está contigo, tú dices, mira cómo es bello, mira cómo es grande, mira cómo es poderoso mi Dios. Y luego dice, pero ¿cómo puedes decir esto con todo esto que está pasando en tu vida, mujer? ¿Cómo puedes decir esto con toda desgracia que estás viviendo? Todas las luchas que estás pasando. Es decir, es que mi Dios es más grande que todo esto. Es que mi Dios es más poderoso que todo esto. Aunque yo no controle estas situaciones, Él sí gobierna sobre cada una de ellas. Entonces, ves que un corazón que está satisfecho en Dios, glorifica más a Dios. Ahora uno piensa, no, Dios tiene necesidad de que la gente le alabe, ¿no? Y le adore. Por eso dice que todos tienen que adorarle y honrarle. No, Dios no tiene necesidad de nadie. Incluso Él está bien en la gloria, ¿no? Con la comunión del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay plena comunión, perfección. No había necesidad de crear al ser humano. Dios no necesita a nadie. Entonces, si tú oras un día y no oras un día, Dios va a seguir siendo Dios, va a seguir siendo poderoso, va a seguir siendo fiel, va a seguir siendo verdadero, porque Él no nos necesita. Entonces, que Él diga que le alabemos a Él, que le glorifiquemos a Él, que miremos a su gloria, que le demos gloria, es porque nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos la luz que Él tiene. Es igual que comenté otro día, ¿no? Sobre el cielo. Si tú piensas en el cielo y lo primero que te viene a la mente, las calles de oro, la mansión, unas mansiones que tendremos, la casa que Cristo me está preparando. Si todo lo que piensas son las cosas que puede haber allá, o si no, hay gente que piensa, ya me libraré del vecino este que tengo, lo tengo harto. Ahora, finalmente ya mi marido dejará de pecar, ¿no? Finalmente mi hijo dejará. Si lo primero que pensamos en el cielo es esto, es la ausencia de problemas, es la ausencia de tribulaciones, entonces nuestro enfoque está completamente equivocado. Porque lo único que hace que el cielo sea el cielo es la presencia de Cristo Jesús. Él es la luz que alumbrará el cielo, por eso no habrá sol. Su presencia es la que quitará toda tristeza. Igual que la luz, porque si apagamos todo aquí, queda todo oscuro, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos para que se vaya a la oscuridad? Echamos humo, ¿no? ¿Qué se hace para que se vaya a la oscuridad? Porque la oscuridad no se puede definir. Lo que se define es la luz. Entonces, cuando prendes la luz, la oscuridad se va. Por eso el cielo es el cielo, porque allá estará la gloria de nuestro Padre. Estará la gloria de nuestro Dios. Entonces el cielo es el cielo porque Él estará allí. Y necesitamos ajustar nuestro corazón también, entendiendo esto. Que el Señor de la Biblia, el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, el creador de todo, es infinitamente más majestuoso. Y por eso es necesario que Él actúe para su gloria. Porque Él es digno de recibir la gloria y porque nosotros necesitamos tener contacto con esta gloria, porque así somos transformados, así somos cambiados. Ahora uno puede pensar, bueno, y si el objetivo de Dios es su gloria, pero no es mi felicidad, entonces ¿significa que Dios no se importa con mi felicidad? Él me quiere ver triste, entonces tengo que estarme dando latigazos cada día y estar ahí con la cara No, esto no es cierto.
La vida cristiana no es un servicio triste, abnegado, ¿no? Y estar ahí, bueno, yo quería estar haciendo otra cosa, pero bueno, es que Dios me salvó, entonces es lo que me toca. No es así la vida cristiana. Aquel que entiende, aquel que ama a Cristo, aquel que conoce a Cristo, no vive de esta manera. No es un peso y una carga. A pesar de ser un camino estrecho, porque no es fácil, pero es un camino lleno de gozo. Dice la palabra que Cristo fue a la cruz a morir la muerte más dura que podía un ser humano pasar. Pero no solo esto, sino que ser apartado de la gloria de Dios Padre, que era lo que Cristo dijo, esta copa es demasiado amarga. Esta era la copa, no el dolor de la carne. Cristo fue y dijo que Él permaneció hasta el final por el gozo que Él tenía por delante. La manera de que podamos vivir de verdad como hijos de Dios y mirar la historia de estos hombres y decir, Señor, un día yo puedo llegar a vivir esto, es si vamos alineando nuestro corazón y el evangelio que creemos a un evangelio que sea de verdad bíblico y que deje de hacernos enfocar en nuestras necesidades carnales, en este mundo, en las cosas de este mundo, en los placeres de este mundo, y nos enfoque en las cosas de lo alto, porque necesitamos constantemente recordarnos, porque nuestros ojos nos llaman a lo que está aquí. Y hay una cantidad de cristianos que yo conozco que si yo le digo, ¿y si Cristo viene hoy? ¿Cómo sería? Y digo, no, hermano, no diga esto. Incluso algunos baterían la madera así, diciendo, no, hermano, no diga esto. ¿Dónde está su corazón? ¿Qué cristianos son estos? ¿Qué vida llevamos de creyentes? Que no anhelamos estar con nuestro amado. Es posible, sí, vivir esto, pero necesitamos entender qué es lo que estamos escuchando sobre el Evangelio, qué clase de Evangelio que estamos escuchando y qué clase de Evangelio estamos creando con esta cosmovisión que tenemos, estas lentes que tenemos para ver el Evangelio. Necesitamos cambiar las lentes, ¿no? Nuestras gafas, para que sean gafas ajustadas a la palabra de Dios. Mirar el Evangelio a través de lo que dice la palabra de Dios. El propósito de Dios fue crearnos para su gloria, salvarnos para su gloria. Entonces, la búsqueda de la gloria de Dios, la búsqueda de que sea profunda, que sea auténtica, duradera, esto nos llena de esta felicidad tan buscada, de esta alegría tan anhelada por las personas. Cuando de verdad buscamos la gloria de Dios, cuando de verdad buscamos a este que es el más bello de todos, a este que es el fascinante del universo, a este que nadie se puede igualar, cuando de verdad nuestros ojos están puestos en Él, ya nada nos importa. Y puede parecer, no sé, un poco individualista, ¿no? Egoísta, de decir, no me importa nada. No, es que de verdad nuestro corazón está centrado en lo que da vida. Cuando descubrimos la fuente, vamos directamente a la fuente. Si vives tú en un desierto y sabes que en un lugar hay fuente, ¿dónde vas a buscar agua? Allá donde hay fuente. Si ya has buscado un montón de otros lugares y no la has encontrado, has salido con más sed que antes y encuentras la fuente, lo más normal es que sigas yendo en la fuente. Es así que el Señor espera que sigamos viviendo por Él y para Él. Lo glorificamos al máximo, no cuando sacrificamos nuestra alegría para servirle, sino cuando encontramos nuestra alegría suprema en Él. No se trata de dejar a un lado la alegría para luego servir a Dios, sino que entender que nuestra alegría suprema la encontramos en Él. De la misma manera que os di este ejemplo del cuadro, ¿no? Es ahí donde encontramos nuestra alegría en nuestro Dios. El Evangelio moderno cometió un error trágico, que es mirar al mundo y ver la necesidad del mundo de buscar la felicidad y querer con esto dar una respuesta carnal
haciendo un evangelio carnal para traer como que un confort material, de éxito, la familia perfecta, la ausencia de problemas, una autoestima equilibrada o una alta autoestima. Pero es una felicidad que depende totalmente y enteramente de las circunstancias de la vida. Y están alineadas nuestros deseos. Y por eso muchas veces nuestra vida está así. El problema fatal de este evangelio es que te entrena a amar a los dones y no al dador de los dones. Te enseña a buscar a Dios no por quien es Dios, sino por lo que Él puede darte. Entonces tu fe se convierte en una transacción comercial. Vamos, ahora ofrezco mi adoración a Dios porque entonces Dios estará luchando en contra de mis enemigos. Y todo me va a ir bien. Con tal de que yo tenga una vida cómoda y buena, entonces yo lo hago. Si hay que hacer, yo lo hago. Incluso ya he visto gente hablando, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que bautizarse. Entonces me bautizo. Con tanto que tenga una vida buena, no pasa nada. Ahora, ¿qué sucede cuando las circunstancias cambian? ¿Qué sucede cuando llega la enfermedad, la crisis financiera, la pérdida de un familiar, la persecución? Hermanos, cada día más se acerca, y con esto no quiero poner miedo en nadie, cada día se acerca el fin de los tiempos. Vemos que cada vez más aquel que habla la verdad bíblica es perseguido. Entonces, si nuestro corazón está firmado en un evangelio que es sólido, que es bíblico, lo vamos a pasar, pero muy mal. Necesitamos tener esta fe que es construida sobre la búsqueda de la gloria de Dios, Dios siendo el centro. Ahora, sé honesto contigo, con esto yo voy terminando. Si Dios te quitara todo lo que tienes, todo, te quitara todo, excepto a Él mismo, ¿lo considerarías todavía suficiente? La respuesta sincera a esta pregunta revela si somos buscadores de felicidad o si somos adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Este evangelio centrado en el hombre nos hace ver el sufrimiento como nuestro enemigo. Pero el sufrimiento no es nuestro enemigo. Es muchas veces la mano de Dios amorosa, quebrantando y trabajando en nuestro corazón para que seamos como Cristo. Es en el horno de la aflicción que descubrimos que la compañía del cuarto hombre es más dulce, como pasó con los 3 que fueron lanzados en el horno. La prueba es el amargo remedio de Dios contra el cáncer de nuestra idolatría, la idolatría del bienestar. Yo no sé vosotros, pero yo ya he pasado momentos tan amargos en mi vida, pero en estos momentos tan duros, yo pude experimentar una presencia de Dios tan dulce y tan sorprendente que yo pude decir, Señor, gracias. Porque si no estuviese llorando por esto y pasando por esto, no hubiese experimentado esta provisión, esta gracia y este amor sobre mi vida. El sufrimiento entonces se convierte en el escenario oscuro donde la gloria de la suficiencia de Dios brilla con mayor intensidad. ¿Dónde brilla más la luz? ¿Dónde hay oscuridad? Entonces, cuando pasamos por sufrimientos es donde el Señor más manifiesta su gloria y la podemos ver con mayor intensidad, ¿no? Los puritanos entendían esto bien, ¿no? Que no hay división entre el sagrado y el profano. Entonces, toda mi vida, desde que yo despierto hasta que me voy a dormir, es santa delante de Dios. Mi trabajo, mi caminar en la calle, dónde voy, mis conversaciones. No hay el santo. Soy santo cuando estoy en la iglesia y luego fuera, Dios sabrá. No existe esto. Solo hay una vida de aquel que entregó su vida a Cristo, ¿no? Cada momento de nuestras vidas es una oportunidad para glorificar y disfrutar a Dios. Y con esto termino. Tu respuesta a aquella pregunta, ¿no? ¿Estás mirando a ti mismo? ¿Estás teniendo una relación con Dios de cambio?
¿O estás buscando a Él y solamente a Él? Esta respuesta revelará quién es el verdadero centro de tu vida. Y como David dijo esta mañana en el grupo, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si tu tesoro está en tu felicidad, tu bienestar y las cosas de este mundo, tu corazón va a estar allí. Por más un lenguaje creyentes que tengas, ¿no? De creyente que tengas, por más que vengas a la iglesia cada domingo, si tu corazón está en las cosas del mundo, si tu tesoro está allí, allí estará tu corazón. El Señor nos llama a buscarle a Él y solamente a Él. Entonces, Él nos dice, arrepiéntete. Arrepiéntete de haber usado a Dios como un medio para tus propios fines. Confiesa ante Él que lo has reducido en tu mente a un simple sirviente de tus deseos. Pide que te perdone por buscar los regalos de Dios en lugar de buscar al dador de los regalos. Clama para que Él opere en ti, obre en ti, mayor de los milagros, que te dé un corazón nuevo. Que te dé un corazón que encuentre su mayor y más profundo placer en su gloria y no en ti mismo. Que dejes de buscar la felicidad y en cambio encuentres a Dios, porque en Él encontrarás todo lo que necesitas. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Padre, reconocemos, Señor, delante de ti que nuestro corazón se vuelve acomodado. Incluso le gusta a nuestro corazón, Señor, este evangelio que está centrado en el yo. No nos gusta sufrir. Y entonces tenemos la tendencia, Señor, a querer huir del sufrimiento. Pero esto no es bíblico, Señor. Y en esta mañana queremos responder a este versículo que dice que no solo recibimos este regalo de creer en ti, sino que también de padecer por ti. Y pedimos, Señor, en esta mañana, ayúdanos. Ayúdanos a permanecer. Y ayúdanos, Señor, a mirar solamente a ti. A poner nuestra mirada solamente en Cristo. Ayúdanos, Señor, a no vivir como comerciantes contigo, Señor. Queriendo usarte para satisfacer nuestros deseos, nuestras comodidades. Ayúdanos a creer de verdad en tu palabra que dice que si buscamos tu reino, tu justicia, las demás cosas que la gente normalmente está preocupada por ellas, serán suplidas. Nuestro problema, Señor, es que tantas veces no creemos. Sabemos incluso citar versículos de memoria, pero cantidad de veces no creemos en lo que estamos leyendo, Señor. Y no te damos la gloria y la honra que mereces, sino que queremos usarte para que tengamos la gloria nosotros. Mira la casa que tengo, mira la familia que tengo, mira el coche que tengo. Tus hijos, Señor, en la historia que hemos leído hoy, además de no tener nada, porque ya habían entregado todo, estaban sufriendo latigazos. Y seguían adelante. Hoy por hoy, Señor, aquí en España no nos pasaría esto, pero llegará el tiempo de que empezará y volverá a ocurrir. Y hay cantidad de países en el mundo que sigue pasando y seguirá en aumento. Lo que pedimos, Señor, es guarda nuestro corazón
para que te amemos lo suficiente para honrarte cuando nos toque a nosotros, Señor. Y sabemos que la única manera de que pueda pasar, suceder, es que nuestro corazón esté guardado en ti. Por eso pedimos, Señor, alinea nuestro corazón en esta mañana a tu Evangelio, al verdadero Evangelio. Alinea nuestro corazón, Señor, a tu gloria, para que te anhelemos a ti, tan solamente a ti, Señor, como el tesoro más preciado de nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo pedimos, Señor. Amén.